El humo denso y azulado de los puros, como una niebla cargada de promesas rotas y ambiciones silenciosas, flotaba pesado sobre el eco de las risas en el casino de Las Vegas. Era una jaula dorada, un escenario donde la luz artificial devoraba sombras y realzaba sonrisas. En el centro de ese universo brillante, Sammy Davis Jr., con su micrófono en la mano y una chispa inconfundible en los ojos, soltó una broma. Una broma, aparentemente inofensiva, sobre la edad de George Foreman. Una carcajada ruidosa y generalizada, como un estallido de confeti en el aire, llenó el salón. Pero en la mesa del fondo, bajo el fulgor implacable de los focos que le hacían sudar bajo su impoluto traje, George Foreman sintió un frío escalofrío recorrer su espalda, un nudo doloroso que le encogió el estómago. Su propia risa, forzada y vacía, se sintió como una extraña melodía desafinada. Aquella noche, en esa arena de las apariencias, no era solo una broma, era una estocada, un golpe bajo disfrazado de humor, una prueba pública que amenazaba con desvelar una decisión secreta. Una decisión tomada apenas unos días antes, en la intimidad de su propia conciencia, que ahora pendía de un hilo finísimo, a punto de romperse. El silencio denso y prolongado que siguió a su risa hueca prometía una revelación, una verdad profundamente humana que nadie en aquella sala, ni los apostadores ávidos ni los famosos sonrientes, podía esperar. Una verdad que, sin saberlo entonces, cambiaría su destino para siempre. Corría la década de los 70, un tiempo de resaca tras la embriagadora euforia de los 60 y el desengaño que la acompañó. El mundo vibraba con una mezcla de liberación y cinismo. Y George Foreman, el gigante de acero, el campeón olímpico y mundial, se encontraba en la encrucijada. Estaba intentando reconstruir no solo su imagen pública, sino los fragmentos dispersos de una carrera que había sufrido una derrota aplastante. Aquella noche en Zaire contra Ali, no solo perdió un título, perdió la invencibilidad, esa aura mítica que le había rodeado. Ya no era el boxeador intratable, el hombre que intimidaba con una sola mirada, que se bastaba a sí mismo. Los promotores, siempre ávidos de nuevas narrativas, querían suavizarlo. Querían limar las aristas de su feroz personalidad, hacerlo más accesible, más amable, más predecible. Lo querían en galas benéficas, donde su presencia imponente, domesticada por una sonrisa, pudiera atraer a las masas. Lo querían en programas de televisión riendo, aunque por dentro, el eco sordo de los golpes recibidos y la soledad abrumadora del ring seguían resonando, perforando la aparente calma. Un cansancio profundo, que iba más allá del agotamiento físico y se anclaba en el alma, le roía. Y entre las ruinas de su orgullo herido, una fe incipiente, apenas un susurro, comenzaba a abrirse paso. Era un terreno nuevo, desconocido, que le ofrecía una promesa de paz en medio del caos. Pero el verdadero antagonista de Foreman en esos días no era Sammy Davis Jr., con su chiste y su sonrisa deslumbrante. Ni siquiera era el promotor de turno, con su mirada calculadora y su sonrisa de tiburón, siempre en busca de la próxima pieza de carne fresca. El verdadero antagonista era el sistema, una maquinaria implacable, aceitada por el dinero y la ambición, que devoraba talentos con la misma facilidad con la que escupía caricaturas, despojándolos de su humanidad en el proceso. Un sistema que dictaba con mano de hierro quién era un héroe digno de adoración y quién un bufón para el entretenimiento de las masas, especialmente si la piel de ese bufón era oscura. La industria del entretenimiento y del boxeo, con sus tentáculos extendidos por la prensa amarillista y los despachos de la política, no quería a un hombre complejo como George Foreman. Lo querían moldeado, prefabricado, como un personaje que encajara en sus estrechos márgenes, no como el ser humano vulnerable y en busca de sentido que realmente era. Querían controlar su narrativa, su imagen pública y, sobre todo, el torrente de dinero que aún era capaz de generar. La broma de Sammy, inocente para algunos, era solo un síntoma, una pequeña manifestación de esa condescendencia estructural, una forma sutil de reducirlo, de colocarlo en su sitio, de recordarle que, a pesar de su fama,
aún estaba bajo su pulgar. El dilema que se le presentaba era brutal en su simplicidad, cruel en su esencia: ceder, reír la gracia, interpretar el papel que se esperaba de él, y con ello asegurar su futuro económico, su anhelada vuelta a la cima del boxeo. O negarse, mantenerse firme en su dignidad, defender la verdad que empezaba a germinar en su interior y pagar un precio incalculable. La noche anterior a la gala, un hombre de traje, un emisario del sistema con voz untuosa y sonrisa inmutable, le había ofrecido un contrato jugoso, una serie de combates cuidadosamente seleccionados, apariciones públicas bien remuneradas, un camino de vuelta a la gloria, con una única condición tácita, pero meridianamente clara: debía seguir el guión. Debía ser el gran oso bonachón al que se le podían gastar bromas sin que se inmutara, el gigante dócil que no cuestionaba las reglas del juego. Foreman podía perderlo todo: su carrera, la estabilidad económica de su familia, la incipiente paz interior que apenas empezaba a encontrar en su fe. Pero el mayor riesgo, lo que más le aterraba en el silencio de sus noches, era perderse a sí mismo. Era renunciar a la esencia de quién era, de quién aspiraba a ser. La broma, como la pólvora en un reguero de rumores, se extendió por los corrillos de la farándula y el deporte. Los titulares de la prensa del corazón y las columnas de sociedad la repetían una y otra vez, a menudo con un deje de burla, una condescendencia apenas velada. George Foreman, demasiado viejo para el chiste, se leía en algún periódico, en una frase que pretendía ser ligera, pero que era un dardo envenenado. Sus managers, presionados por los promotores, le insistían con una urgencia que rozaba la desesperación. «Ríe, George, ríe más fuerte, demuestra que eres un buen tipo, un hombre de humor que sabe encajar un chiste». Pero cada risa forzada era un puñal que se clavaba más hondo en su alma, recordándole la humillación, la manipulación, lo que nadie en aquel circo de Las Vegas pudo ver, lo que nadie quiso entender, era cómo esa broma, aparentemente inofensiva, resonaba con viejas heridas, con décadas de injusticia racial disfrazada de humor o de sentido común. Fue entonces, en esa dolorosa revelación, cuando todo comenzó a cambiar dentro de él. Foreman recordó las promesas vacías que le habían hecho a lo largo de su carrera, los tratos desiguales que había aceptado en silencio, las sonrisas falsas de aquellos que solo buscaban su beneficio. Recordó el consejo sabio y silencioso de su madre, la fuerza inquebrantable de su comunidad, que siempre le había enseñado a mantenerse firme, a no doblegarse. El problema era mucho más profundo que una simple cuestión de edad. La broma no era solo sobre el paso del tiempo, era sobre su valía como hombre, sobre su lugar en el mundo. Era una forma sutil, pero efectiva, de despojarlo de su poder, de su seriedad, de su dignidad intrínseca. Y lo que nadie supo, lo que se mantuvo oculto en los días previos a la gala, es que Foreman había tenido una conversación profunda, casi una revelación mística. Una conversación sobre la humildad y el verdadero significado de la fuerza. Había prometido algo a sí mismo, a su fe naciente, una promesa que chocaba frontalmente con la farsa que se le exigía interpretar. Aquella noche en Las Vegas, el aire estaba cargado de más que humo de puro y risas vacías. Estaba cargado de un destino inminente. Los días que siguieron a aquella noche en Las Vegas se tiñeron de una inquietud creciente. La broma de Sammy Davis Jr., lejos de desvanecerse en el aire como el humo de los puros, se había solidificado en un comentario persistente, una mofa que la prensa repetía con saña velada. La situación para George Foreman no mejoró, empeoró. La presión que ya sentía, esa soga invisible que el sistema le ceñía al cuello, empezó a tensarse hasta volverse casi insoportable. Las llamadas de sus managers, antes insistentes, se volvieron apremiantes, casi amenazas disfrazadas. «George, tienes que entender. Esto es un negocio», le espetaba uno de ellos, su voz ronca de frustración a través del teléfono. «El público quiere verte sonreír. Quieren al viejo Big George bonachón, no al hombre taciturno. No les des una razón para pensar que eres un problema». Pero el problema era precisamente ese,
Foreman no podía simplemente sonreír y pasar página. Cada intento de forzar una carcajada se sentía como una traición. Una traición a sí mismo, a la promesa silenciosa que había hecho. Los obstáculos no eran físicos, no eran los golpes en el ring, eran invisibles, pero demoledores. Las ofertas de combates prometedores comenzaron a enfriarse. Las invitaciones a programas de entrevistas, antes constantes, ahora venían con advertencias explícitas. No hagas olas, George. Sé el tipo divertido que todos amamos. El brillo de los focos que antes le daban vida, ahora le parecían inquisitorios, penetrantes, como si buscaran la grieta en su fachada. En su casa de Houston, lejos del resplandor de Las Vegas, la tensión se palpaba. Su familia, su refugio, empezaba a sentir el peso de su indecisión. Aunque nadie le presionaba directamente, los ojos preocupados de su esposa, las preguntas inocentes de sus hijos sobre cuándo volvería a boxear, eran puñales silenciosos. La estabilidad económica, esa base que el boxeo había construido para ellos, se sentía ahora precaria, como un castillo de naipes a punto de colapsar. La fe que Foreman había empezado a encontrar, ese asidero en la tormenta, era la única fuerza que le impedía derrumbarse. Pero incluso la fe podía parecer un lujo inalcanzable cuando el hambre llamaba a la puerta. Se refugiaba en su garaje, entre el olor a aceite y metal, lejos de las miradas. El pesado cinturón de campeón mundial, que una vez fue el símbolo de su mayor triunfo, ahora yacía en un rincón, cubierto por una fina capa de polvo, como un recordatorio mudo de una era pasada. Lo miraba, no con orgullo, sino con una mezcla de cansancio y desilusión. ¿Era aquello por lo que había luchado? ¿Por el derecho a ser una marioneta, a sonreír cuando le dijeran que sonriera, a encajar bromas que le robaban el alma? El monólogo interno de Foreman era una batalla campal. Soy George Foreman, campeón olímpico, campeón mundial de los pesos pesados, se decía a sí mismo, su voz apenas un susurro en la oscuridad del garaje. ¿Y ahora me exigen ser un bufón? ¿Para qué? ¿Para que unos cuantos hombres de traje sigan llenando sus bolsillos a mi costa? ¿Para que la gente se ría de mí y no conmigo? La rabia burbujeaba, una ira antigua que había aprendido a contener en el ring, pero que ahora amenazaba con desbordarse. Sentía una profunda soledad. La fama que prometía compañía y adulación era en realidad un desierto. Nadie entendía el peso que llevaba. Nadie comprendía que la broma no era sobre su edad, sino sobre su humanidad, sobre la valía de un hombre negro en una industria que a menudo lo veía como un producto, no como un ser pensante. La herida de las injusticias pasadas, de los tratos desiguales, de las sonrisas falsas que había encontrado en cada esquina de su vida, se reabría con cada nueva exigencia de sus managers. «Solo un poco más, George», le suplicaba uno de ellos en otra tensa llamada. «El contrato está ahí, es el más grande que hemos visto, pero tienes que demostrar que no eres un problema, que eres moldeable». Moldeable. La palabra resonó en su mente como un eco amargo. Moldeable como la arcilla para que otros le dieran forma, o quebradizo como el cristal si se negaba a doblarse. El miedo por su familia era real, un tentáculo frío que intentaba arrastrarle de vuelta a la complacencia. Pero más allá de ese miedo, había una voz, una convicción que se había ido forjando en la oscuridad de su alma. La revelación que había tenido días antes no era una simple idea, era una promesa a Dios, a sí mismo, de que la fuerza verdadera no residía en los puños, sino en la integridad del espíritu, que la humildad no era debilidad, sino una fuente de poder inquebrantable. ¿Podía honrar esa promesa si se doblegaba a las exigencias de un sistema que buscaba despojarle de su dignidad? Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía el horizonte de Houston con tonos dorados y púrpuras, Foreman estaba sentado en su patio. La brisa suave acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada. Había pasado la mañana en un servicio religioso local, escuchando a un joven pastor hablar sobre la verdad y la libertad. Las palabras del pastor resonaron en su interior, amplificando la promesa que llevaba dentro. Fue entonces, en esa quietud, que el giro se produjo,
No fue un evento dramático, ni una confrontación explosiva. Fue una epifanía silenciosa. De repente, una memoria vívida de su infancia, una escena olvidada, se proyectó en su mente como una película antigua. Recordó a su madre, una mujer fuerte y silenciosa, trabajando sin descanso para sacar adelante a sus hijos. Recordó una vez, siendo él un niño pequeño, cómo un hombre blanco, un capataz de la fábrica, la había humillado públicamente por una nimiedad. Su madre, con la cabeza alta, había respondido con una dignidad que desarmó al hombre, sin una sola palabra de ira, solo una mirada de profunda certeza. Ese momento, esa lección de fuerza silenciosa, había permanecido enterrado en su subconsciente durante décadas, y en ese instante, George entendió. La broma de Sammy Davis Jr., la presión de sus managers, la exigencia de ser el oso bonachón, no eran incidentes aislados. Eran la misma humillación, la misma condescendencia que su madre había enfrentado. Eran las cadenas invisibles que la sociedad intentaba poner a aquellos que no se ajustaban a sus expectativas. Su fe no le exigía luchar con los puños, sino con la verdad. Su promesa no era de una victoria en el ring, sino de una victoria sobre la mentira y la superficialidad. Se levantó, la mirada ya no empañada por la duda, sino iluminada por una claridad asombrosa. Entendió que el cinturón de campeón que guardaba en el garaje no era un símbolo de su identidad, era el sistema, la industria, lo que intentaba usar ese cinturón para definirlo, para controlarlo. Ese objeto, ese pedazo de cuero y metal, era una losa, no una corona. Y para ser verdaderamente libre, para honrar la promesa que había hecho, debía despojarse de todo lo que el sistema quería que fuera. La decisión, hasta entonces un remolino de dudas y miedos, se solidificó en su mente. No podía seguir el guión, no podía reír la gracia, no podía ser el personaje que habían creado para él. Tenía que ser George Foreman, el hombre, no el mito, y sabía exactamente cómo y dónde lo haría. Se acercaba una nueva aparición pública en un programa de entrevistas de gran audiencia, un escenario perfecto para la farsa que se esperaba de él. Pero esta vez, George no iría a reír, iría a hablar, iría a hacer. Y eso, lo sabía, lo cambiaría todo. Días después, la maquinaria del espectáculo volvió a poner a George Foreman frente a los focos. Esta vez, el escenario era el plató de un programa de entrevistas de gran audiencia, un espacio diseñado para la intimidad televisiva, pero que a menudo resultaba ser una trampa para los famosos. La tensión era palpable, una electricidad invisible que recorría el estudio. Se le había pedido, casi exigido, que llevara su pesado y ostentoso cinturón de campeón. Un objeto que, para muchos, simbolizaba su pasado glorioso, pero que para él ahora se sentía como una losa, un grillete. La presentadora, con su sonrisa perfecta y una mirada cómplice, sabía exactamente qué pregunta hacer. Era la pregunta inevitable, la que todos esperaban, la que cerraría el círculo de la broma de Sammy Davis Jr. Ella esperaba la respuesta ensayada, la broma fácil sobre sí mismo, la carcajada forzada que lo confirmaría como el gran oso bonachón. Se inclinó ligeramente, el micrófono cerca de sus labios, y con un tono dulcemente inquisitivo lanzó el anzuelo. George, después de la gala en Las Vegas, todo el mundo está hablando del chiste de Sammy. ¿Qué sentiste cuando te llamó viejo? El silencio se hizo denso en el plató. No era el silencio expectante de una broma que va a ser contada, sino uno cargado de anticipación, de un presentimiento. George Foreman, en lugar de soltar la risa predecible, hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie. Su estatura imponente llenó la pantalla, y su sombra se proyectó sobre la mesa baja y la presentadora. Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una quietud que desarmaba, con una determinación inquebrantable. Con un gesto lento y deliberado casi ritualístico, se quitó el pesado cinturón de campeón que le habían pedido lucir. No lo hizo con desprecio, ni con rabia. Cada movimiento era una declaración.
Con una solemnidad que detuvo la respiración de todos, lo colocó con cuidado sobre la mesa frente a él. No lo arrojó, lo depositó. Era un acto de despojo simbólico, un gesto de renuncia no a su legado, sino a la definición que otros querían imponerle. Miró directamente a la cámara, a los ojos de millones de espectadores que lo observaban desde sus salones. Su voz, profunda y serena, resonó por el estudio. No contenía ira ni amargura, sino una autoridad tranquila, una convicción que emanaba de lo más profundo de su ser. No negó la broma, no la atacó, no la justificó. Simplemente dijo que había llegado un momento en su vida en que la dignidad de un hombre no se medía por los golpes que era capaz de dar en un ring, ni por los chistes que era capaz de recibir con una sonrisa forzada. La verdadera dignidad, la verdadera fuerza, se medía por la verdad que uno llevaba dentro. Aquel gesto, aquel acto de despojo y de afirmación de su propia voz, invirtió la jerarquía de aquel plató, invirtió la jerarquía de aquella industria entera. La presentadora, habituada a controlar cada entrevista, se quedó sin palabras, su sonrisa congelada en el rostro. Los productores detrás de las cámaras vieron sus planes desmoronarse. George Foreman había rechazado el guión, había roto el molde, había elegido la autenticidad por encima de la complacencia. Le costó contratos, sí. Las llamadas de sus managers se volvieron frías, luego inexistentes. La prensa del corazón lo tildó de demasiado sensible, de arrogante, de difícil. Algunos columnistas deportivos lo dieron por acabado, un boxeador en declive que había perdido la cabeza. Pero la comunidad, la gente que lo conocía de verdad, la gente que había visto las luchas silenciosas detrás de los puños, entendió el mensaje. Entendieron el significado de ese cinturón depositado en la mesa. No era una rendición, era una liberación. Los meses que siguieron fueron un período de introspección y transformación. George Foreman se alejó del boxeo, de los focos implacables, de las presiones de la fama. Se dedicó a su familia, a su fe, a su comunidad. Estudió teología, encontró su voz no en el rugido de la multitud, sino en la calma de la palabra. Su fuerza, esa que el mundo había admirado en el ring, se canalizó hacia una dirección completamente nueva. Años después, en un giro sorprendente que nadie habría podido predecir, George Foreman no solo regresaría al boxeo, sino que recuperaría su título mundial de los pesos pesados a la edad de 45 años. Una hazaña sin precedentes. Pero para entonces ya no era solo Big George el campeón. Se había convertido en un exitoso empresario, lanzando su propia línea de parrillas de cocina que vendió millones, y lo que es más importante, en un respetado ministro religioso. Su legado esta vez no se cimentaría solo en la potencia de sus puños, ni en la brillantez de su título, sino en la inquebrantable integridad de su espíritu. Su reconciliación con el mundo no fue una rendición a sus exigencias, sino una victoria conquistada a base de autenticidad. La lección de aquella noche en el casino, de aquel chiste aparentemente inofensivo y de aquella respuesta contundente, resonaría a lo largo de su vida y mucho más allá. Hoy, la historia de George Foreman se cuenta como un testimonio de resiliencia, pero sobre todo de carácter, porque la verdadera fuerza no reside en la capacidad de golpear, en el poder físico que se exhibe para el mundo. Reside en la inquebrantable dignidad de un hombre que elige definirse a sí mismo, incluso cuando el mundo, con todas sus presiones y sus etiquetas, insiste en ponerle una. Es la victoria silenciosa de la integridad sobre la complacencia, una verdad que trasciende el boxeo, la fama y el paso del tiempo. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. ¿Cuál fue el momento en tu vida en que sentiste la necesidad de quitarte tu propio cinturón de campeón para ser verdaderamente libre?